Muy buenos días. Mi nombre es Catalina de Bandas, soy la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Es un gran honor para mí estar con ustedes en esta conferencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, aunque sea virtualmente, debido a que esta semana tengo que presentar mi nuevo informe temático ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por esa razón no me pude desplazar hasta la ciudad de Panamá. En cualquier caso, me gustaría empezar esta conversación con ustedes recordando que este año se cumplen los 10 años de la adopción de la Convención. Este año estamos celebrando que logramos el movimiento de personas con discapacidad promover la adopción de un tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ese tratado ha marcado una gran diferencia, un antes y un después, en cómo se concebía a las personas con discapacidad y cómo se trataba acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Por mucho tiempo, y no necesito insistir en este tema con ustedes, las personas con discapacidad fuimos consideradas únicamente como objetos de atención, de servicios, como pacientes y no como sujetos activos de derechos, que es lo que somos. La convención viene a cambiar eso. La convención trae un cambio profundo de paradigma en el que se reconoce que todas las personas con discapacidad en todos los lugares del mundo, en todos los lugares, todas las regiones del mundo, tenemos derechos. Tenemos derechos a participar, a ser oídas, a que nuestras posiciones se tomen en cuenta, pero también a recibir todos los servicios y todos los beneficios de una comunidad en igualdad de condiciones con las demás personas. Y ese cambio que parece que es de sentido común y que es lógico, realmente es todavía un reto para la mayoría de las comunidades en el mundo. Es un reto en Latinoamérica, pero es un reto también en el resto de los continentes, en el continente europeo, en el continente africano. Estamos viendo cómo la revolución que significa la convención no es una revolución sencilla de llevar a cabo. Estamos avanzando efectivamente en ir poco a poco en cambiando la mirada a los estereotipos que existen acerca del potencial de las personas con discapacidad, de cuál puede ser nuestra contribución en la sociedad, cuál es el impacto que tiene la exclusión de las personas con discapacidad en las sociedades también, porque pocas veces hablamos de que la falta de participación y la falta de inclusión tiene un coste social y económico altísimo para las comunidades en las que vivimos. Entonces, ¿cómo avanzar y cómo estamos avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, desde hace 10 años, como les decía, inició una transformación bastante rápida desde la adopción de la convención. Y es así como vemos, por ejemplo, que a nivel internacional, hace 15 años, cuando se negoció la agenda de desarrollo, en aquel momento los objetivos del desarrollo del milenio, las personas con discapacidad estuvimos absolutamente ausentes de esa agenda internacional de desarrollo. No hubo una sola mención en las metas, no hubo una sola mención en los indicadores para darle seguimiento a la implementación de esas metas y por lo tanto las metas no lograron ser alcanzadas porque excluyeron a una gran parte de la población. La Lograr la educación primaria universal es imposible si no logramos que todos los niños y las niñas con discapacidad estén incluidos. Y al no estar considerados como un beneficiario o como un agente directo de esa agenda de desarrollo, la agenda de desarrollo no funcionó. Muchas veces nosotros decimos, y yo creo que se nos olvida, decimos siempre, bueno, las personas con discapacidad somos un 15% de la población mundial, eso equivale a 1 billón de personas, pero no hacemos el cálculo o no pensamos realmente en qué significa 1 billón de personas. Estamos hablando de toda la población del continente americano son personas con discapacidad. Podríamos ponernos todos y toda la población desde Canadá hasta el sur, en Argentina, en Chile, toda esa población seríamos personas con discapacidad. Entonces, realmente es imposible avanzar en una agenda de desarrollo y en una agenda de derechos humanos si no tomamos en cuenta a las personas con discapacidad. Afortunadamente, y creo en gran medida gracias a la adopción de la convención y al trabajo que se ha venido desarrollando desde el movimiento de personas con discapacidad a nivel internacional, hemos cambiado esa tendencia y la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible que se acaba de adoptar el año pasado en las Naciones Unidas incluye 11 referencias directas a las personas con discapacidad. Esto quiere decir que la agenda que va a guiar a todos los estados en los próximos 15 años, de aquí al 2030,
para avanzar en una manera de desarrollar nuestras economías, nuestras comunidades de manera sostenible, amigable con el ambiente, etcétera, etcétera, va a tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Y ese es un gran triunfo, es un triunfo en visibilidad, pero es un triunfo también porque la mención no se quedó limitada únicamente a las personas con discapacidad en las metas, pero también ahora tenemos referencias en los indicadores, esos indicadores que nos van a permitir evaluar cómo se está avanzando en el cumplimiento de las metas y entonces podríamos con estos indicadores decir, bueno, cómo se está avanzando a incluir a las personas con discapacidad en estas nuevas metas de desarrollo sostenible, cómo estamos avanzando, por ejemplo, en la reducción de la pobreza, cómo estamos avanzando en el acceso a la educación, cómo estamos avanzando en el acceso a la salud universal para las personas con discapacidad. Yo creo que esto es un cambio fundamental que va a traer muchísima visibilidad y además muchísimos recursos, esperemos, a la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, desde luego tenemos un reto fundamental. Y yo quiero volver a la convención. ¿Cuál es nuestro reto fundamental ahora como comunidad de personas con discapacidad? Lograr que esa nueva agenda de desarrollo, que va a ser inclusiva de las personas con discapacidad, lo sea de una manera que también sea respetuosa de sus derechos. Es decir, nosotros necesitamos cruzar la convención con la nueva agenda de desarrollo y decir, bueno, vamos a avanzar en una dirección que nos permita efectivamente incluir a las personas con discapacidad en los procesos de desarrollo, pero de una manera que sea acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Y qué querría decir esto? Por ejemplo, querría decir que cuando estamos trabajando para hacer una escuela inclusiva o para lograr que los niños con discapacidad entren a la escuela, vamos a apostar por opciones inclusivas en la educación, no por escuelas segregadas, no por lograr que los niños estén en educación de cualquier forma, sino que estén en educación inclusiva y de calidad. Y así para lo demás, estamos hablando de servicios inclusivos de salud o de cobertura universal de la salud. Bueno, esa cobertura universal tiene que llegar a las personas con discapacidad, tiene que ser accesible a las personas con discapacidad y también tienen que ser respetuosos de la privacidad de las personas con discapacidad, de que las personas con discapacidad no somos enfermos, somos, al igual que cualquier otra persona, beneficiarios de un sistema de salud y así por el estilo. Necesitamos ir transformando esa visión que hay, esos estereotipos que existen sobre las personas con discapacidad para convertirnos en agentes de derechos. Y una cosa súper importante también es que esto aplica para todas las personas con discapacidad. Y ahí tenemos un reto particular a nivel mundial, pero también dentro de la comunidad de personas con discapacidad. Y ese reto es lograr ser lo suficientemente inclusivos nosotros mismos y aportar para que todas las personas con discapacidad intelectual, personas con autismo, personas con discapacidad psicosocial, personas sordociegas, etcétera, etcétera, estén también formando parte activa tanto del movimiento reivindicativo de los derechos de las personas con discapacidad como de los beneficios que se reciben. Es decir, las personas con todo tipo de discapacidades tienen que participar activamente en la toma de decisiones, sus voces tienen que ser oídas, tienen que ser tomadas en cuenta, su derecho a tomar decisiones tiene que ser respetado y eso es importante, es una transformación fundamental de la Convención también, el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que lo que quiere decir básicamente es que las decisiones que toman las personas con discapacidad puedan tener consecuencias legales y las consecuencias legales que ellos deseen. Hay que recordar que una de las reivindicaciones máximas de la Convención es precisamente el derecho que tenemos las personas con discapacidad a equivocarnos, porque solo equivocándonos vamos a aprender y solo así se va a avanzar hacia el ejercicio de una ciudadanía plena de todas las personas con discapacidad. Entonces tenemos que hacer una revisión de cómo estamos nosotros como movimiento siendo inclusivos de todas las personas con discapacidad y también lograr llevar esa inclusividad afuera para que nuestras contrapartes en los gobiernos reconozcan el valor y la importancia de las opiniones de las personas con todo tipo de discapacidades y también reconocer que todas esas personas tienen los mismos derechos, el mismo derecho a la privacidad, el mismo derecho a tener servicios de salud de alta calidad, el mismo derecho a su libertad. Nosotros nos enfrentamos todavía lamentablemente con situaciones en que cierto tipo de personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad psicosocial, ven sus derechos vulnerados, hospitalizados permanentemente sin ninguna razón de peso
y, digamos, perdiendo su libertad en hospitales psiquiátricos, por ejemplo, en condiciones que son realmente muy penosas y muy difíciles de afrontar. Esas son realidades que nosotros tenemos que ir cambiando y tenemos que ir entendiendo que cada vez más necesitamos servicios en la comunidad que permitan a las personas con discapacidad participar de manera independiente. Necesitamos tener servicios de apoyo desde asistentes personales para que las personas con discapacidad puedan participar, hasta servicios comunales, apoyo de parejas o de pares que nos permita de alguna manera más sencilla y más amigable participar en los procesos de la comunidad. Es cierto que para esto nosotros vamos a necesitar muchos apoyos, nadie está diciendo que no. ¿Por qué? Porque no vivimos en comunidades y en entornos que sean plenamente accesibles para todas las personas con discapacidad. Mientras eso sucede, mientras llegamos a esa sociedad ideal en donde el diseño universal es el que va a dirigir las actividades cotidianas, mientras llegamos a ese momento ideal, vamos a tener que desarrollar muchos servicios en la comunidad que permitan esa participación y esa vida independiente de todas las personas. Para ello, por ejemplo, y una de las cosas en las que yo he puesto mucho énfasis, vamos a necesitar que se revisen los sistemas de protección social, es decir, esos sistemas en donde los estados dan beneficios a la población, en general a toda la población, programas para reducción de la pobreza, programas de vivienda, programas que dan apoyos y beneficios sociales en general, tienen que lograr ser accesibles para las personas con discapacidad, tienen que lograr no solo estar disponibles para las personas con discapacidad, pero que la información esté en formatos accesibles, que los lugares en donde se reciban los beneficios sean accesibles físicamente para que las personas con discapacidad puedan llegar a esos lugares, que en el caso de que hayan condiciones o condicionalidades para recibir esos beneficios, también esas condiciones sean accesibles para las personas con discapacidad, porque solo con el beneficio directo que tiene la sociedad para todos sus miembros es que nosotros vamos a poder cambiar. Si las personas con discapacidad recibimos esos beneficios en igualdad de condiciones, vamos a tener mayores oportunidades para contribuir a nuestras comunidades y para poder vivir de manera independiente. Entonces, la protección social también la tenemos que revisar, es un elemento fundamental de la agenda de desarrollo, un instrumento que se va a utilizar muchísimo en las estrategias de reducción de la pobreza, por ejemplo, y estas estrategias de protección social que muchas veces las personas con discapacidad no queremos hacer mucho énfasis en estos programas porque pensamos muchas veces en que estos sistemas han sido la causa de segregación, pero precisamente tenemos que transformar que esos sistemas no segreguen más y no tengamos un paquete específico de beneficios solo para personas con discapacidad, aunque estos son necesarios e importantes, sino que además de los paquetes de servicios específicos que pueden ser necesarios para cierto tipo de población con discapacidad, tengamos también presencia en el paquete general que se le brinda a toda la comunidad. Y que además, nuevamente insisto, esto es una base fundamental de cualquier acción que se desarrolle, se haga de una manera que sea respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, no queremos tener una pensión de discapacidad que nos obligue a no trabajar. Al contrario, queremos tener un beneficio que nos permita trabajar, un beneficio, por ejemplo, que nos pague los costos adicionales que tenemos porque no hay transporte accesible que me permite llegar al trabajo, un beneficio que me permite cubrir costos adicionales que tengo en medicinas, costos adicionales que tengo en transporte, costos adicionales que tengo para llevar mi vida cotidiana que otras personas que no tienen una discapacidad no tienen que afrontar, pero que nosotros necesitamos compensar para poder participar en igualdad de condiciones. Estas cosas son las que nosotros tenemos que empezar a mirar para implementar la convención y para que la convención esté dentro de la agenda de desarrollo de nuestros países. A nivel nacional, nosotros también tenemos el reto de ser muy estratégicos como sector, como movimiento de personas con discapacidad, para insertarnos o por entender cuáles son las mejores oportunidades para trabajar y que van a tener el impacto directo en las condiciones de vida, en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Yo creo que quizás este es nuestro mayor reto en este momento, es identificar cuáles son esas oportunidades en donde vamos a poder entrar. Vamos a trabajar en esas oportunidades y esas oportunidades se van a revertir en los cambios más fuertes que necesitamos en este momento. Creo
que después de 10 años de la adopción de la Convención hemos avanzado muchísimo en los marcos normativos, en los marcos institucionales, pero que todavía nos hace falta mucho trabajo, muchas acciones concretas para transformar el día a día de las personas con discapacidad. Y esas transformaciones son las que podemos aspirar a ver ahora con la implementación de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, si esta agenda realmente se implementa de una manera que está en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo espero que estas jornadas de reflexión, que esta conferencia les permitan avanzar en esta dirección para que en algún momento, ojalá muy lejano, podamos decir que todas las personas con discapacidad en todos los lugares del mundo, en todas las regiones del mundo, gozan de todos sus derechos humanos. Muchísimas gracias por la atención y les deseo mucha suerte en el resto de la conferencia. Buenos días.